10 niños le visitan y le hacen feliz. Cuando les ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz. Y cuando alguno se burla con desprecio, él contesta: sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues mal. Dios me hizo así. Bienvenidos a Tú nos has traído hasta aquí. No nuestra fuerza y nuestra bondad. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos por iniciar nuestra lección de este miércoles 1 de julio de 2020. Gracias a Dios por sus vidas, porque nos están acompañando. Queremos agradecerle su presencia en este estudio y voy a ver quién anda ya por acá. Vamos a ver quién está ya en esta transmisión. Vamos a ver quién anda por acá. Ok. Pues aquí Isaí, Alejandra, Anel, Alex Anavia, buenas tardes, hermana. Mi hermano Alfonso Pérez, Julieta Cruz, mi hermano Roger, saludos mi hermano. Somos 15, no alcanzo a ver a todos, pero bonita tarde a todos. Vamos a estar por aquí. Está mi hermana Débora Alonso, mi hermana Laura, por supuesto, mi hermana Elaina Cruz. Gracias a Dios, mis hermanos, por su vida, por su puntualidad. Vamos a esperar unos minutitos más a iniciar esta lección. Mi hermana Paula Castro también nos está acompañando. Gracias, hermana. Dios le bendice. Y bueno, pues hemos terminado ya el tercer bloque de este viaje express de los 66 libros de la Biblia. Hemos visto ya con nuestro hermano pastor el libro, los 5 libros de la ley, un recuerdo precioso que guardamos en nuestro corazón. Hemos visto también los libros históricos. Hemos concluido ya los libros poéticos. Y ahora iniciamos con un tema muy interesante porque aquí, hermano, es donde se empieza a poner buena la cosa con los profetas mayores y los profetas menores. ¿Por qué? Porque se empiezan a cruzar los relatos bíblicos, es decir, empieza a modificarse la estructura de la narración y para darle continuidad al relato bíblico, pues bueno, es necesario hacer un estudio muy concienzudo
de este material. Pues bueno, sigo saludando a quienes nos siguen. Mi hermano Luis Manuel García, mi hermano, gusto de verlo. Jessica Ramírez Alvarado, saludos a tu familia, hermana. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, me da mucho gusto verles. Estamos a punto de iniciar en este momento. Les voy a compartir mi pantalla para que usted vea lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Allá. Bien, les recuerdo que estamos en el cuarto bloque de 5 que compone el Antiguo Testamento. Estamos esperando que se cargue. Bien, bueno, pues vamos a iniciar con este tema del el profetismo en Israel, hermanos. Pero antes de dar inicio a estos temas, quiero invitarle a que me acompañe a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra, por la oportunidad de poder meditar en ella y poder escudriñarla, Señor, y profundizar en el mensaje que tú tienes para la humanidad. Te damos gracias, Señor, pues aunque hemos pasado juntos como iglesia momentos muy difíciles durante estas semanas, tú nos has fortalecido, Señor. Porque estamos seguros, Padre, de la esperanza que tenemos que nuestro pastor está bien, Señor, porque está contigo. Y sabemos que has dado consuelo a la familia, Señor, porque le has dado fortaleza en medio de esta enorme separación, Señor, pero también tu iglesia, Señor. Tu iglesia se fortalece en tu espíritu. Tu iglesia, Señor, puede afrontar este momento porque está unida y particularmente, Señor, porque está sedienta de escudriñar tu palabra, Señor, y de estar contigo en oración. Permítenos, pues, Señor, que todo lo que aprendamos, que todo lo que expongamos, se, se comunique, Señor, al mundo que se muere sin esperanza. A los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, Señor. Que tu palabra sea fuego y sea martillo, Señor, que forje nuestro pensamiento y nos ayude a ser mejores representantes tuyos en este mundo, Padre. Oramos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues allá va. El profetismo en Israel. Lo primero que tenemos que hablar sobre el profetismo o las profecías que se encuentran en la Biblia es que esto no es igual a adivinación. Usualmente cuando uno escucha la palabra profeta, va a pensar en alguien que está adivinando el futuro, o alguien que tiene una bola de cristal, o alguien que está haciendo alguna cosa, ¿cómo lo podría yo decir? Mística, ¿verdad? Y aunque hay elementos sobre el futuro, aunque hay elementos sobrenaturales en la profecía que está en la Biblia, esta no es igual a adivinación, hermano. Esto es algo muy importante para que usted tenga muy claro que cuando decimos profeta en el Antiguo Testamento, no es lo mismo de lo que llamamos profeta en el Nuevo Testamento y mucho menos de lo que se trata de presentar hoy en día como quien es un profeta. Entonces, ponga usted mucho cuidado de lo que vamos a estar exponiendo durante estos minutos, ¿de acuerdo? Entonces, la Biblia, o en la Biblia, los estudiosos, como por ejemplo José Luis Sicre, identifica 4 tipos de mediadores proféticos. ¿Qué es este asunto del mediador profético? Pues bueno, va a ir cuajando ciertos términos o ciertos conceptos para referirse a aquel que habla en nombre de Dios. Eso es lo que hace el profeta realmente. No es un adivino, sino es un hombre que tiene un mensaje de parte de Dios para la humanidad o de parte de Dios para el pueblo, particularmente en este caso para los israelitas, para el pueblo que vivía en Jerusalén en aquellos tiempos. Entonces vamos a identificar 4 palabras o 4 conceptos que van a definir a los profetas en el Antiguo Testamento. Vea usted el número 1 que tenemos aquí, es Samuel, es un hombre de Dios, es un vidente y es un
profeta. Estos son conceptos que van a, que van a ser más o menos sinónimos, pero cada uno de ellos tiene su propia definición. Sin embargo, ahorita por cuestiones de tiempo, pues no podemos ver a todos, ¿verdad? Mire usted, Elías y Eliseo igualmente van a ser llamados hombres de Dios o profetas. El tercer caso es curioso porque está hablando a Jehú, a quien van a llamar profetas, y también va a recibir otro nombre que es visionario. Ahí están las citas para que tú las puedas ver en casa. Y por último, Gad recibe estos dos títulos en un mismo verso, visionarios o videntes, y aparecen en paralelo con profetas tanto en segundo de Samuel como en Isaías. Y como le digo, vamos a ir muy rápido. Este material ya lo tiene. Si usted lo desea recibir, por favor, dese de alta en el grupo que tenemos de catecúmenos. Bien, Dios tiene dos maneras especiales o privilegiadas de comunicarse, la palabra y la visión. Esto es muy interesante porque estas pueden acontecer o dormido o en circunstancias especiales. Seguramente si tú ya tienes algunos años en relación con la Biblia o ya has podido leerla algunas veces, te va a ser muy familiar estos dos conceptos, la palabra y las visiones. Esto es sustancial porque va a haber otras manifestaciones, no son las únicas dos, las palabras y las visiones no son las únicas que tienen este concepto o que van a hacer las maneras en las que Dios va a hablar. Va a hablar de muchas maneras, pero particularmente estas dos son las que Dios va a utilizar de manera más constante. ¿De acuerdo? Quiero hablar ahora de las visiones, ¿sí? Las visiones en el profetismo o en la profecía del Antiguo Testamento parece, y te digo que esto es muy complicado porque esto es un elemento muy complejo, la profecía, pero parece que hay un esquema en las visiones. El Señor muestra algo, pregunta al profeta qué ve, éste responde y el Señor comunica algo nuevo relacionado con lo que está viendo. Y me gustaría mucho que fuéramos a Jeremías 1, porque eso es muy interesante, como para que veas en vivo y a todo color este esquema que el profeta, mediante el cual el profeta en una visión recibe información. Jeremías 1, del 11 al 14, dice así: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Ahí está la pregunta. Y dije, veo una vara de almendro. Ahí está la respuesta del profeta. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y ahí tienes lo que el Señor está comunicando, algo nuevo relacionado con lo que se ve. Esto, evidentemente, como te digo, requiere un poquito de un estudio más profundo, pero ahora, por cuestiones prácticas, quería yo ponerte un ejemplo sobre las visiones. ¿De acuerdo? Las visiones tienen distintas maneras de manifestarse, desde el punto de vista de los protagonistas, desde el escenario, tomando en cuenta lo que está contemplado. Hay animales dentro de estas visiones, hay visiones en las que predomina lo visual, hay otras en las que predomina lo auditivo, ¿verdad? Y todo tiene que ver desde qué punto está hablando el mensaje o está recibiendo el mensajero esto, ¿verdad? Desde el punto de vista del tiempo o del punto de vista del mensaje. ¿De acuerdo? Y decíamos que el otro gran bloque es la palabra. El otro gran modelo que Dios utiliza es la palabra. Ahora, esta palabra tiene que ver o está cercana a estos cuatro conceptos. En primer lugar, esta palabra puede ser despreciada y ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos en estos mensajes, cómo Dios habla al pueblo, pero el pueblo no quiere escuchar.
la palabra puede retrasarse. Quiere decir que hay casos donde, por ejemplo, en el caso de Jeremías o de Ezequiel, el mensaje no llega justo a tiempo, sino llega retrasado. Eso es muy importante que tú lo consideres porque rompe un poco con el modelo que nosotros tenemos en nuestra mente. Y los dos últimos son los que son más famosos, como estas cosas que nosotros relacionamos mucho con el carácter profético o con el carácter de los profetas en el Antiguo Testamento, porque la palabra es dura y es exigente, es decir, no se diluye, sino que es contundente. Y segundo lugar, la palabra es clara. El Señor no comete alguna cosa como de ocultar cosas, no. Él es muy firme en lo que quiere decir a su pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una expresión muy hermosa de lo que viene en el profetismo hebraico o en la profecía en Israel. Hermano, el asunto de la profecía tiene que ver directamente con el aspecto social. De hecho, a mediados de los 60s y hasta principios de los 80s hubo un movimiento muy grande religioso, teológico, la famosa teología de la liberación, que tomó algunos de los profetas o de los mensajes proféticos en el Antiguo Testamento para hablar sobre términos de justicia social, de rebeldía, de revolución. Entonces, nosotros tenemos que encontrar en estos mensajes proféticos también esa idea de que Dios busca un mundo de justicia, aun cuando no es posible por el defecto que existe en el corazón humano. El Señor nos ayuda a comprender esto, nos ayuda a comprender que la justicia social es un proceso que Dios busca y denuncia constantemente en medio de los tiempos. ¿De acuerdo? Entonces, ya hablamos de características que tiene la profecía hebrea. Ahora lo que quiero empezar a platicar es uno de los retos más grandes que vas a tener cuando tú leas el Antiguo Testamento. Este es el tiempo de los profetas. El reto más grande es encontrar la armonía cronológica entre los libros históricos y los libros proféticos, porque aquí los relatos se cruzan, los relatos se mezclan. Entonces observa esto. ¿Te acuerdas de esta imagen? Es un fragmento de nuestra línea cronológica, justamente en el tiempo donde se divide el reino. Es decir, si tú te fijas aquí en la corona, vamos a estar en la última parte de la de la monarquía, y vamos a iniciar con el reino dividido. Bien, y para esto nosotros necesitamos acudir a la Biblia. Entonces, por favor, va a ser muy movido esto, así que te sugiero que agarres tu Biblia, la tengas abierta en el primer libro de Reyes y vamos a estar brincando entre un relato y otro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos por favor a leer el primer libro de Reyes, capítulo 12, los versos del 16 al 19. Escucha esto. Primer libro de Reyes 12, 16 al 19. Dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén.
Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿Te das cuenta? Es aquí donde estamos hablando. Es este punto donde se separan estas dos líneas. Había habido un reino unido, una monarquía, pero al llegar a este punto del hijo de Salomón, el reino se divide. Y este es el punto crítico y crucial para empezar a comprender la lectura de los libros de Reyes y los libros de Crónicas, porque tú vas a encontrar exactamente el mismo relato en el segundo libro de Crónicas, capítulo 10, versos 16 al 19. Todo esto es una armonía que tenemos que ir logrando conforme vayamos avanzando en la lectura de la Biblia. Pero ¿qué ocurre entonces? ¿Qué es lo que quiere decir en este primer libro de Reyes 12, 16 al 19? Bueno, en primer lugar, que el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte va a ser un reino con 11 tribus, es un reino mayoritario que va a gobernar Jeroboam. Ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 20, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Entonces, hay dos reinos paralelos, hay dos reyes que están actuando y la sutileza del escritor bíblico o la aclaración, tú debes poner mucha atención cuando se refiere a Israel, que va a ser siempre sobre el reino del norte, o va a hablar hacia Judá o el reino del sur. Y va a iniciar este reino del norte con mucho poder, con mucha influencia, imagínate, eran la mayoría, pero va a iniciar con el pie izquierdo. Va a surgir una nueva raza de hombres, no porque hayan nacido los profetas ahí, sino porque aquí van a tomar una relevancia increíble. Así que quiero leerte este pasaje que está en primer libro de Reyes, el capítulo 12, versos 21 al 24. Dice, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, y luego dice unas palabras que son varón de Dios. ¿Te acuerdas que en lo anterior platicamos de esto? El varón de Dios es una palabra para referirse a un profeta. Dice, pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis los demás del pueblo, no peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. El profeta entonces se convierte en una especie de intermediario entre lo que Dios está haciendo con su pueblo, incluso con los reyes que están mandando en ese momento, y va a intervenir y ellos van a escuchar la voz de los profetas. Te decía yo que el reino del sur escucha la voz de Jehová y se van. Sin embargo, el reino del norte cuenta otra historia. Vamos a seguir leyendo este capítulo 12, impresionante relato de una ruptura de un reino que se había creado con David. Estamos en primer libro de Reyes, capítulo 12, versos 25 al 33. No lo voy a leer todo, pero lo que quiero dar a entender es que en el norte Jeroboam toma una decisión equivocada. Jeroboam piensa en términos
de sustituir o de suplir los símbolos o los elementos que Dios había creado para un reino unido. Y entonces en estos versículos, entre el verso 25 y el verso 33, vas a encontrar que Jeroboam va a construir dos altares para no perder rating, vamos a decir. Va a hacer unos altares similares, ¿no? Lo mismo pero más barato. Así van a ser estos dos altares, uno en Dan y otro en Betel. Estos dos, esta actitud desafiante de Jeroboam delante de Dios, no fue agradable, y esto está relatando una gran perversión de parte de Jeroboam, el primer rey del reino del norte. Y entonces va a ocurrir algo muy interesante, porque cuando Jeroboam abre estos dos centros de adoración, todos los levitas y las personas ortodoxas, es decir, los piadosos o los fieles que vivían en las tribus del norte, salen de ahí, salen del reino del norte, salen del reino de Israel y se mudan al reino del sur, a la tribu de Judá. Esto es muy interesante porque hubo personas que no se sentían cómodas o no iban a tolerar que se crearan por capricho o por una cuestión práctica o política centros religiosos nuevos. Entonces los levitas eran personas muy importantes dentro de la sociedad, y las personas ortodoxas huyen junto al reino del sur en Judá. Pero el momento más crítico que se da en este momento va a ser en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versos del 1 al 3. Ya vimos a un sacerdote en el reino del sur impidiendo una guerra como un mediador. Mira, este es un profeta en el reino del norte. Dice así: he aquí como dice ahí en el verso, primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 1, he aquí un varón de Dios. Otra vez, este término es sinónimo de profeta. Por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, es decir, viajó del sur, subió hacia el norte. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre él esta se derramará. Y entonces, al terminar esto, es un hombre de Dios, un profeta, hablándole al hombre más poderoso del norte, diciéndole que va a ser derrotado, que va a ser muerto en ese mismo lugar. Y evidentemente esto no le gusta a Jeroboam y pide que lo capturen. Y observa lo que sigue. Dice: prendedle. Es el verso 4, 5 y siguientes. Mas la mano que él extendiendo, más que había extendido contra él, se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal del varón de Dios había dado por palabra Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Esto es como una película de acción, hermano. Es un relato muy ágil. Cuando nosotros empezamos a encontrar estos relatos o estos términos, vemos esto. Porque estos reyes del norte y del sur se van a caracterizar por cosas particulares. Por ejemplo, en el reino del norte no va a haber un solo rey bueno. Todos los reyes van a ser malos. Incluso cada uno va a ser peor que el anterior.
En el sur, en cambio, pues están los reyes, algunos reyes buenos, algunos, pero va a haber muchos muy malos también en medio de ellos. Pero van a surgir en este tiempo de los profetas tres grandes personalidades. El primero va a ser Semaías, él va a ser el primer, además de este hombre que acabamos de ver en Betel, Semaías va a ser un hombre que influya mucho en la sociedad donde se está, o en el tiempo en el que se está desarrollando. Pero después, hermano, después de Semaías, va a surgir un gigantesco eh, testimonio de profetas en medio de Israel. Y esto va a iniciar con el profeta Elías. Si tú has leído ya la Biblia o has tenido la oportunidad de leer esos libros de Reyes, vas a encontrar este personaje que me gusta mucho como lo dice Charles Swindoll, dice que es como un relámpago que cruza la noche. Aparece de pronto Elías de en medio de la nada, Elías aparece en medio de la corte diciendo que no va a llover y su palabra se cumple. Y hace grandes portentos Elías en el nombre de Jehová, denunciando siempre la lejanía de los reyes, la rebelión del pueblo y también una posible restauración para el pueblo. Y es este Elías el que va a ser el punto de salida de una gran raza o de una enorme cantidad de hombres de Dios, de profetas que van a brillar durante todo este periodo del reino dividido. Porque después de él va a seguir el profeta Eliseo. Él va a tener otra estrategia, él va a trabajar con otros reyes, pero con el mismo arrojo, haciendo igual señales prodigiosas delante de los reyes, delante del pueblo, para que el pueblo se vuelva a Dios. Y entonces, si nosotros siguiéramos leyendo el relato bíblico, pues bueno, vamos a entrar en un momento en el cual se van a ir integrando las narraciones de los profetas. Y bien, esta parte, después de Eliseo, van a surgir lo que conocemos como muchos de los profetas menores. ¿Sí? Los profetas menores aquí aparecen en orden cronológico. Observa, si tú notas si tú notas tu índice, van a aparecer en un orden completamente distinto. Pero mira, el primer profeta menor o el primer profeta del que tenemos libro es el profeta Abdías, luego Joel, luego Jonás, luego Oseas, luego Amós y entonces Isaías, que fue contemporáneo del profeta Miqueas. Esto es lo interesante de leer de manera cronológica la Biblia. Esto es muy interesante para que tú puedas empaparte de este asunto de la profecía en Israel. Y bueno, ¿qué creen? Que este tiempo se acabó. Ya se nos acabó el tiempo. Quería ver el libro de Isaías el día de hoy. No sé si ¿cómo ven? ¿Nos quedamos 10 minutitos? ¿O nos vamos? Lo vemos la próxima semana. Voy a estar viendo aquí sus reacciones en el Facebook. A ver qué opinan. ¿Nos quedamos 10 minutitos o lo pasamos para la siguiente semana? Voy a estar aquí dándole seguimiento a sus comentarios en el chat de Facebook para que me digan si nos quedamos 10 minutitos más o nos quedamos o nos quedamos pendientes y lo revisamos la próxima semana. A ver qué dice el público. Nos quedamos, dice Julieta, nos quedamos. Dolores, nos quedamos también. Gabriel Ansúrez, también nos quedamos. Ok, mi hermano Alfonso también, nos quedamos. Adelante, mi hermano Roger. Ok, ahí, mi hermano Luis, de la siguiente semana, seguimos. Ok, a ver,
Nos quedamos, ok. Bueno, pues nos quedamos, hermanos. Gracias por participar. Libro de Isaías. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Es un libro muy complejo, su estructura es bastante elaborada, así que vamos a tratar de hallar las partes más generales o las líneas más generales de esto. El propósito, como el de todos los profetas, es hacer un llamado para que Judá regrese a Dios y hablar de la salvación a través del Mesías. Recuerda, Isaías es un profeta que está haciendo su ministerio muy cerca del fin de las invasiones. Ya Babilonia está cerca para destruir a Israel. Estamos viendo el caer de este imperio gigantesco al que llega con Salomón, pues bueno, ahora lo vemos caer de una manera estrepitosa. Pero Dios manda a Isaías para pedirle a Judá que regrese a Dios, que abandone esa tendencia a hacer alianzas, porque Judá había creído en la palabra de Egipto, había creído en muchas alianzas políticas y militares, y la verdad es que fue un completo desastre. Dios quiere hablar con su pueblo y decirle que la única salvación es por medio de Dios y que Él la traería por medio de su siervo, el Mesías. El autor, por supuesto, es el profeta Isaías, hijo de Amós. Y esto es muy interesante, hermano, porque Isaías se escribe en dos momentos distintos, es decir, no es un libro que se escribió en un solo tramo, sino fue hecho la primera parte más o menos en el 700 antes de Cristo, del capítulo 1 al capítulo 39, y la segunda parte más o menos en el 68, entre los capítulos 44 y 66, en el 681 antes de Cristo. Todo esto ocurre en Jerusalén, es decir, en el reino del sur. ¿De acuerdo? Quiero que notes aquí, si buscas en tu Biblia, Isaías 39, 8. Esta es la división que existe entre estos dos libros. Hay algunos autores que hablan de un trito Isaías, un primer proto Isaías, deutero Isaías y trito Isaías, que vamos a hacer, pero sin embargo el autor nos habla de que hay dos grandes bloques aquí, ¿verdad? Mira cómo termina el capítulo 39. Habla de destrucción. Capítulo 39, verso 6. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Eso es lo último que dice Dios en este capítulo 39. Habla de una destrucción total. Habla de derribar todo. ¿Sabes cuál es la respuesta del rey Ezequías? Fíjate, verso 8. ¿Cómo termina hablando Ezequías? Dice, y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, al menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Te imaginas el corazón de estos reyes? Dice, pues, mientras no pase, mientras no lo vea, pues que haya paz en mis días. Imagínate cómo estaba el corazón de los reyes. ¿Has escuchado las últimas palabras de Jehová? Dice, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Pero hacia el 681 antes de Cristo se escribe una segunda parte de Isaías. Pero escucha, hermano, lee con tu corazón cómo inicia esta parte. 40, Isaías capítulo 40, verso 1. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Te das cuenta? Esa es la riqueza de Isaías. Isaías
hace fluir la más terrible destrucción, el escenario más terrible, pero es capaz también, por la palabra de Dios, de consolar el corazón de los que lo escuchan, de los que lo leen. Vamos a escuchar la promesa del Salvador. El capítulo 52, 53, o quizás desde el 51, podemos encontrar la más grande pieza de poesía, la más grande pieza de esperanza que se le haya entregado jamás a la humanidad. Aunque hay hay un gran choque para hablar de Dios, o a quién se refiere, quién es este siervo sufriente, esta interpretación judaica o la evangélica. Hay mucho que estudiar todavía sobre el libro de Isaías. Y ahí está. El versículo clave es el verso que nosotros decimos muy a menudo en la Semana Mayor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el versículo central del libro de Isaías. Y bueno, como siempre, tenemos nuestra página donde hacemos un resumen. Este libro fue escrito entre el 740 y el 681 a.C., más o menos. Tiene 66 capítulos y el nombre de Isaías, literalmente, es un calco lingüístico, aunque la primera letra suena más como a Isaías. Significa Jehová es salvación. Y así, mi hermano, terminamos esta lección. Te doy gracias por estos minutitos que me regalas. Y la próxima semana veremos a un hombre que es tremendo. Él escribe un libro precioso, el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Esa será nuestra próxima lección. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Sigo esperando sus exámenes, solamente he recibido algunos. Los estamos revisando, así que, hermano, yo te pido que no te pierdas el próximo estudio. La próxima clase es Jeremías y Lamentaciones. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones, mi hermano.